Civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Queridos amigos, de nueva cuenta, su servidor Roberto Villaseñor en compañía de todos estos grandes dirigentes, Román Díaz Vázquez, Ana Lilia, la licenciada, la profesora Rocío, en fin, infinidad de compañeros y sobre todo de todos ustedes que nos ven allende las fronteras y en todo el orbe, todos aquellos de habla hispana. Porque nos consta que nos ven, nos oyen en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Hong Kong. Un saludo al licenciado Román Díaz, al licenciado Germán Muñoz Díaz, que es presidente de la Cámara de Comercio México-China y que es también un patriota comprometido con México y que desde allá está trabajando para que este proyecto social de la nación mexicana contenido en la Constitución se haga realidad. Hoy por hoy el mundo es global, desafortunadamente pues pareciera que nos ha agarrado esta generación parados, pero todos aquellos que quieran honrar y glorificar a Dios y a su patria, los invitamos a que formen parte de este proyecto en el Canal Patrio, y pues que finalmente hoy vamos a hablar de uno de esos grandes regalos que Dios nos dio a través de la naturaleza, porque dice que los cielos y la tierra y el firmamento hablan de la obra de sus manos de manera maravillosa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los regalos más maravillosos que a través de la atmósfera y a través de la tierra Dios nos regaló en un lugar donde fluía vapor húmedo sobre la tierra. Nos narra el Génesis. Nosotros el 80%, el 90% somos agua, y esto es impresionante. ¿Cómo? Sin agua. ¿Cómo? Las guerras por agua y cómo este tema hoy nos merece una gran reflexión. Y para eso, a los compañeros de Agua Limpia por México les vamos a pedir compartan sus reflexiones para poder cambiar el destino manifiesto que nos han impuesto aquellos que son enemigos de la patria. Les damos el uso de la palabra al compañero Antonio Noeller. Empezando por poner en contexto qué es el tema que nos trae no de ahora, sino también vaya un saludo y un reconocimiento al arquitecto Jorge Legorreta, quien fuera uno de los luchadores muy intensos, que de una manera sostenida, de una manera sesuda, técnica, se dedicó a difundir, de los cuales nosotros nos consideramos sencillamente divulgadores y continuadores de lo que él y otros enormes mexicanos han trabajado. En algunos números nada más que quisiera señalar a nivel reflexión. Del total del recurso hídrico, de la cantidad de agua que existe en el mundo, solamente el 1% se encuentra en condiciones de superficie y utilizables por el ser humano. El otro 99% o es agua salada o es agua que está congelada en los polos. Solamente el 1% está en condiciones de cuerpos de superficie que podamos utilizar. En el caso mexicano, los datos duros nos dicen que no somos una nación que disponga de este recurso en situación de abundancia, y para acabarla, malos manejos, malas prácticas que tenemos con el recurso hídrico. Primera, todos nuestros barrancas, cañadas, arroyos y ríos son convertidos y han sido convertidos en drenaje. Aquí lo podemos ver incluso en la Ciudad de México, que orgullosamente llamamos viaducto a lo que fuera un río. Todavía les decimos río Mixcoac, río Magdalena, y no son más que entubamientos, canalizaciones de los principales ríos
que alguna vez fueron ríos vivos de esta ciudad, que llevaban vida, que llevaban peces que eran consumibles. En ese sentido, quiero señalar que el 27% de los cuerpos de agua de superficie de la República Mexicana hoy están contaminados. No son aptos para ningún tipo de proceso agrícola y mucho menos para contacto o consumo humano. Estoy acotando y cerrando estos datos rápidamente para tomar conciencia de la gravedad del asunto. Algunas prácticas que son perversas, en el caso de la Ciudad de México voy a hablar ya muy específicamente. El proceso de desecación del lago lo trajeron los españoles. Hemos criticado y hemos censurado mucho esta parte de nuestra raíz, la raíz hispana, que fue perversa, pero qué absurdo que somos capaces de criticar en el discurso, pero en la práctica seguimos reproduciendo lo mismo que hicieron ellos, de seguir desecando el lago de la Ciudad de México, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus componentes. Hace poco celebramos la apertura de la planta de bombeo del Caracol con un costo de 2,000 millones de pesos. Y años atrás celebrábamos la apertura del sistema Cutzamala, que trae agua de muy larga distancia a la Ciudad de México. Ambos situaciones absurdas. Hay muchos miembros de la academia, de los cuerpos técnicos de la universidad, del Politécnico, señalado que una sana administración solamente de la precipitación que cae sería suficiente para abastecer el 100% de las necesidades de todos los ciudadanos de la Ciudad de México, sin necesidad de tener que bombear agua en ninguna parte. Pero preferimos gastar en un Cutzamala y después en plantas de bombeo, en vez de invertir en infraestructura, que ya más adelante nos hablará el ingeniero Alejandro López, de cuál es la propuesta técnica que traemos. Por último, quiero señalar que una de las situaciones más graves es el atentado que hoy se tiene con los humedales del sur, que ya nada más como humedales se consideran los de Tláhuac. Xochimilco y Milpalta ya no son humedales. El ataque, la destrucción que ha venido haciéndose, incluso el cambio de uso de suelo, donde hoy en la zona chinampera se puede construir hasta nivel 2 vivienda, es un ataque frontal a la seguridad, de la sustentabilidad y ecología de esta urbe. En ese sentido, quiero señalar también que hoy, por la cantidad de aguas negras contaminantes que se vierten a los canales del canal de Xochimilco, de los canales de Xochimilco, el agua no puede estar ni en contacto con el ser humano. Esto implicaría que si aplicáramos normas internacionales, hoy tendríamos que poner en veda todos los canales de Xochimilco, porque las condiciones de contaminación no pueden estar en contacto con el ser humano. Presentamos unos datos la semana pasada, no son nuestros, son de la universidad, son de centros de investigación, y ahí creo que estamos en un problema muy grave cuando seguimos insistiendo en construir plantas de bombeo en vez de construir la infraestructura y administrar la infraestructura que nos debería de proporcionar certidumbre, seguridad y, como derecho humano, la disponibilidad del agua, no solamente en la Ciudad de México, sino alcanzaría para todo el valle, para toda la cuenca del Valle de Anáhuac. Gracias. Gracias, Toño Noeller. Un fuerte aplauso por esta reflexión tan importante. Y pues ahora que estamos enfrentando este gran problema de contaminación, en donde pues se nos dice que de las fuentes se están generando grandes grietas en toda la ciudad, grandes derrumbes, grandes problemas, porque tenemos una sobreextracción de más del 850% de la que deberíamos de extraer anualmente. Por eso la Ciudad de México se ha hundido en muchos metros, no sabremos cuántos, pero definitivamente nuestra ciudad es el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer en materia de agua. Y para que nos hablen de cuál es la solución técnica que proponemos, le vamos a pedir al ingeniero Alejandro López nos hable sobre esta solución técnica. Gracias, Alejandro. Agradezco mucho las palabras de aquí de nuestro presidente, el licenciado Roberto Villaseñor, y nuevamente hago patente la atención que tiene con nosotros el licenciado Román Díaz.
Desde luego, ahora sí que mi interés, mi pensamiento hacia las palabras del maestro Antonio Neller. Antes de entrar en materia, me voy a permitir dar una premisa y una reflexión del poeta y rey Nezahualcóyotl. La premisa: el agua es vida, con agua todo, sin ella nada. Y posteriormente, atendiendo a nuestro rey Nezahualcóyotl, a nuestro poeta, busca en el ritmo de la naturaleza la armonía de tu espíritu. Ojalá y tengamos partícipes en esta situación. Bien. Como se ha dicho, México sufre, más bien el área metropolitana del Valle de México, sufre en demasiadas situaciones por el hecho de los encharcamientos, los famosos encharcamientos, de la cantidad de lluvias que en un momento dado se les ha llamado enatípicas, olvidando que las lluvias siguen cierto régimen bajo lo que es el ciclo hidrológico, que es el ciclo llamado del agua. Si nosotros tuviéramos un poquito de mayor interés, y ya no hablo de la academia, ya no hablo de los ingenieros, ya no hablo de los técnicos, no, hablo de nuestros señores funcionarios públicos y autoridades que son expertos en la materia. Hablamos también de una forma u otra de que proyectos en México para la recuperación y sustentabilidad del agua de lluvia hay miles, por no decir más. Desde luego este problema es un problema natural, pero que no se trata de un problema de falta de técnica, no es un problema de falta de ingenieros sobre la materia, no. Es un problema desafortunadamente de falta de interés de nuestras autoridades, que afortunadamente no son todas. Tengo compañeros en el sistema de aguas de la Ciudad de México que también tienen esa valentía de decir y poner el dedo en la llaga y decir: el problema del agua en la Ciudad de México no es importarla, no, al contrario. Tenemos que buscar una solución al problema, pero en términos locales. Y esos términos locales nos las da nuestra propia lluvia. Voy a dar cierta información que viene de la Comisión Nacional del Agua y del propio Sistema de Aguas del Valle de México. Las fuentes de abastecimiento superficiales es el río Magdalena únicamente y con 0.40 metros cúbicos por segundo. Los pozos profundos, que es el agua subterránea, nos da un 39.7 metros cúbicos por segundo. Y las obras externas oficiales, que es el sistema Cutzamala, el PAI, sistema Lerma y pozos aislados, no van más allá de 22 metros cúbicos. Como se ve, hacemos un total de 65 metros cúbicos. Y aquí, con la bomba que siempre se le ha dado y caracterizado al sistema Cutzamala como el principal proveedor de agua a nuestra ciudad, quedamos muy cortos, porque de 65 metros cúbicos únicamente el Cutzamala tiene el suministro oficialmente de 13.70 metros cúbicos, aunque en realidad únicamente son 9 metros cúbicos. No dependemos del sistema Cutzamala, dependemos del agua subterránea que existe en la cuenca del Valle de México. Ahora bien, como se hablaba, ¿cuál es la solución que podemos dar y podemos proponer sin equivocación alguna? Es tratar las escurrentías, tratar el agua de lluvia a través de obras muy sencillitas, obras muy tan sencillas que pueden ser hasta artesanales, como es las represas, el terraceo, el subsoleo, lagunas de absorción, pozos de infiltración. Esos tipos de pozos de infiltración deben ser inducidos, pero debemos darle también pie a la madre naturaleza para que haga también su papel, que es la de absorber en las zonas permeables en donde se nos permita tener este tipo de obras para poder disponer de una mayor cantidad de agua potable. Tenemos un compromiso
definitivamente con la madre naturaleza, ya que la precipitación pluvial en el Valle de México está sobre un promedio de 701 milímetros, lo cual significa que se consideran 215 metros cúbicos por segundo, de los que el 11.3 se infiltra y recarga acuíferos, lo que nos da un volumen de 24 metros cúbicos. El agua que escurre por los cauces naturales, como son barrancas, ríos y transmitidos a los cuerpos de agua, estamos hablando de un 14%, que está siendo precisado en unos 30 metros cúbicos por segundo. Y aquí viene lo elemental y lo crítico. El 74% de ese maravilloso líquido simplemente se desaprovecha a través de los famosos encharcamientos. No hay obras que puedan contener, no hay obras que puedan captar, y sin embargo son tan sencillas de realizar que, teniendo un poquito de interés por parte de nuestras autoridades, y no hablo de mis compañeros de Sistema de Aguas ni Comisión Nacional del Agua, no, hablo, como aquí se ha propuesto, hablo precisamente de las iniciativas en las diferentes cámaras, diputados y senadores. Si tuviéramos un poquito de voluntad y volteáramos a lo que tenemos, la solución la tenemos enfrente. La solución es la madre naturaleza. La solución es encauzar y controlar esas grandes avenidas y que nos permitirían de alguna forma subsanar. Si traemos 13 metros cúbicos del sistema Cutzamala, tenemos 261 metros cúbicos disponibles, siempre y cuando, ahora sí que de alguna forma pudiésemos canalizarlos, adecuarlos y llevarlos a un feliz término. Por mi parte es todo, no sin antes decirles también que Agua Limpia Compromiso por México, afortunadamente nos han tomado en cuenta y estamos integrados al famoso Consejo de Cuencas a nivel nacional. En forma muy particular, estamos ya integrados a lo que es la Comisión de Cuenca para el Rescate de Ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua, que eso es un ente que nos va a permitir realmente llevar a cabo estas actividades y llevarla a foros en donde sea necesario. Voy a pasar el micrófono a mi compañera, la licenciada Analia Arroyo, únicamente para que ponga y exponga la visión y objetivo de este gran Consejo de Cuenca. Gracias. Lidia, ¿podrías dar tu nombre completo para el auditorio y pedirte que te dirijas a la cámara porque el auditorio que nos ve merece todo nuestro respeto? Sí, claro que sí, licenciado. Mi nombre es Ana Lilia Arroyo Vázquez y soy licenciada en Derecho. Bueno, el compromiso que tenemos nosotros de Agua Limpia, como bien lo decía el licenciado Alejandro, es que tenemos una misión, una visión y un objetivo, ¿no? Pero aquí hay algo que les quiero comentar. Es el compromiso que tenemos con todos los mexicanos y sobre todo en el Valle de México. ¿Cuánto estamos pagando los que estamos aquí presentes por una botella de agua? ¿Cuánto pagamos? 6, 10, 15 pesos. Vas a eventos, te las dan hasta en 40 pesos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no rescatamos nuestra agua? Y decimos, no me duele pagar 10 pesos porque en ese momento tengo la necesidad de tomar agua. Entonces, ¿cuánto estamos pagando por un litrito de agua? ¿Por qué no rescatamos lo que nos pertenece, estos ríos, estos arroyos, o sea, toda esta oportunidad que nos está dando ahora sí aquí en la mesa y lo de las cuencas? ¿Por qué no rescatarlo? ¿No? Es un compromiso que igual cuando no tienes agua en casa, ¿cuánto pagas por una pipa de agua? Decimos, ¿qué es prioridad? ¿Le pongo gasolina o tomo agua? ¿Qué haríamos? Tomo agua, porque es la vida para el ser humano. Entonces tendría más valor el agua que a veces la gasolina, ¿no? O tendría más valor, ¿cuánto vale esto? Pues prefiero el agua, ¿no?
Dejo un lujito, dejo eso por pagar el agua. Bueno, es una reflexión nada más que quería comentarles. Nuestra misión es coordinar la recuperación, rehabilitación y restauración, conservación, protección y manejo integral de los ríos, barrancas y cuerpos del agua del Valle de México. ¿Cuál es la visión que tiene Agua Limpia? Funcionar como un órgano consultivo y promotor a partir del cual se definan y planifiquen las políticas públicas, programas y acciones referentes a la recuperación, rehabilitación, restauración, conservación, protección y manejo integral de los ríos, barrancas y cuerpos de agua en el Valle de México que contribuyan a lograr la sustentabilidad hídrica. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene Agua Limpia? Proponer, promover y gestionar sobre todo programas y acciones para la formulación de estrategias que permitan la recuperación y rehabilitación, restauración, conservación y protección y manejo integral de los ríos, barrancas y cuerpos del agua del Valle de México. Y sobre todo, también que tengan esa cultura por el agua. Hay que cuidar el agua al máximo porque es la vida para el ser humano, para cualquier cosa. Yo daría a lo mejor hasta mi vida por tomar un vasito de agua en ese momento. Gracias. Muchas gracias, Ana Lilia Arroyo Vázquez. El compañero quiere hacer una reflexión. Alan Gutiérrez, por favor, Alan. Aquí acabamos de oír a los compañeros de Agua Limpia y es interesante lo que plantean en cuanto al interés de recuperar el agua que, digamos, proviene de la lluvia y que cae sobre el Valle de México y que se desperdicia. Pero también yo quisiera resaltar un punto que es sumamente importante. El agua que se está recibiendo en la Ciudad de México de parte del Cuxamal y todo eso es un costo que pagan los que viven alrededor del Cuxamala porque esa agua que podrían utilizar para riego, para otras actividades, pues la pierden porque se les quite el agua a favor de los del Valle de México. O sea, el daño que se hace por no seguir los planteamientos que dicen los compañeros, pues se les traslada a otros municipios, a otros estados, ¿sí? Y eso es un desequilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque se está extrayendo de un lado para llevarlo al otro y acá se pierde su utilidad. Y eso lo podemos ver, qué es lo que ha pasado con el Cuxamala, con el Lerma, todos esos lugares han sido depredados y se ha acabado con la agricultura en estos municipios y estados. Muchas gracias, Alan, por esta reflexión. Quiero concluir esta reflexión que hicieron Alejandro y Ana Lilia Arroyo sobre el agua, y pues parece ser que es trascendente para todos nosotros, no solo pensar en lo político, también en esto estratégico de este recurso natural tan maravilloso, donde en una ciudad que era un lago, hoy es un sequedal, llamémosle así, de alguna manera. En una ciudad donde hace 10 años el 60% era área verde, hoy tenemos el 40% de áreas verdes, y pues las zonas de recarga de mantos acuíferos están en problemas porque están siendo urbanizadas. Y además, prácticamente necesitamos cambiar la cultura de consumo del agua y no tirarla, llevar y pagar porque se lleven el agua hasta el Valle del Mezquital para beneficiar a quienes generaron esta planta de tratamiento de agua del Caracol, pues que es a Carlos Slim. No tengo nada contra Carlos Slim, ni nada sino simplemente si procediéramos con otro tema de cultura diferente de consumo del agua, no necesitaríamos traer agua de ninguna parte, nos sobraría agua si también recargáramos pues prácticamente los mantos freáticos de esta ciudad, que a veces los tecnócratas dicen que finalmente se necesita procesar antes de reinyectar al subsuelo, cuando la tierra hace su labor de reinserción del producto y la limpia. Amigos, son cosas tan sencillas, pero parece que los diputados, los senadores, nuestros gobernantes responsables de este tema necesitan ser educados. Y para eso estamos aquí, trabajando para que Ana Lilia, para que Alejandro y Toño Noeller los eduquen, porque México necesita que sean administradores conscientes de un recurso natural que obviamente nos compromete para ser verdaderos mexicanos. Adelante, Toño.
Quisiera señalar que este concepto no solamente es agua, es un principio todavía mucho más profundo, y porque ya señaló la forma que se vincula, y es lo que se llama sustentabilidad. La sustentabilidad implica que hoy tengamos que hacer un análisis claro de lo que hay que reforestar y cómo estamos reforestando. El eucalipto fue traído a esta ciudad por los españoles con la intención de desecar el lago, y seguimos reproduciendo el eucalipto. Tenemos la Sierra de Guadalupe, que en alguna época fue una fronda, donde incluso crónicas de la época nos dicen que había venado, que había ocelote, que había pavo silvestre. Hoy no es más que un muladar lleno de aguas negras y de focos de infección, lo que una vez fueron cuencas de la región. Aún para eso, tristemente, ha habido grandes diseños, y quiero hablar de un equipo que hay una planta de tratamiento que se llama de fluctuación eléctrica, que no tiene nada que ver con una química o con una biológica, una muy sensible y otra muy cara, que en cuanto a su infraestructura de ingeniería civil apenas si ocupa escasamente el 10% de lo que ocupan las otras dos, pero tiene una peculiaridad: este tipo de planta puede tomar aguas negras, aguas de minería o agua salada y darnos agua en condiciones de consumo humano. Lo absurdo de esto es que esta patente fue desarrollada por un ingeniero mexicano que primero se tuvo que ir a conseguir la patente a Francia, a Alemania, a Inglaterra, para que entonces le hiciéramos caso. Este equipo lo hemos probado nosotros y está probado en una planta que algún día, el día que quieran, lo podemos ir a ver. No digo la marca comercial, porque además es una marca comercial donde no es que es un negocio el que lo tiene instalado, es un restaurante de marca. Aquí no tenemos problema de ninguno. Yo me refiero por el daño que pudiera hacer en los prejuicios que maneja la gente, en que esta planta está utilizando aguas tratadas, toma solamente el 10% de la línea para su consumo. Lo demás es el agua de lluvia y todo lo que recircula, y lo utiliza para todos sus procesos. Esto no es algo de otra parte, y ahí está trabajando. Este tipo de tecnología es la que nosotros estamos apuntando. Hay cuestiones que son muy sencillas, hay, como decía Alejandro, algunas cosas artesanales que podríamos hacer, trampas de agua y pozos de infiltración en las unidades habitacionales que toman la de los edificios, nos lo permitirían, y no tenemos que hacer mucha infraestructura. Serían cosas que podríamos ir blindando. Cuando nuestras calles, nuestras glorietas, en vez de que están direccionadas para que arrojen el agua del centro hacia afuera, podrían de hacerse cónicas hacia adentro y otra vez con trampas de agua para que los infiltraran. Son cosas de elemental sentido común, ni siquiera son de alta ingeniería. Son cosas que incluso eran prácticas de nuestros ancestros: la construcción de terraceos, la construcción de acuíferos, tanto para traer como para sacar aguas negras, aguas grises. Ya existía. Sencillamente hoy es echar una ojeada a lo que eran las tecnologías autóctonas, que hoy se han sofisticado, y utilizar también lo que hoy la tecnología moderna nos permite. Aquí el tema es únicamente que tengamos la voluntad social, la voluntad ciudadana y la voluntad política de realizar estos pequeños cambios que nos significan grandes avances y grandes blindajes en la recuperación de la sustentabilidad de nuestra ciudad y de nuestro campo. Queridos amigos, en el Canal Patrio, en la PIMAC y en el Consejo Nacional de Organizaciones tenemos un compromiso patriótico con la educación ecológica, con la protección del medio ambiente y con el desarrollo sustentable. Quiero pedirles, por eso, que escuchemos a la maestra Rocío Rosete, quien nos va a hacer el favor, Rocío Rosete Denis, quien nos va a compartir algunas reflexiones sobre el Parque Nacional de las Rocallosas, el sector de los Remedios, el Cerro Moctezuma y el Parque Naucali. Amigos, pues esto es un tema muy importante y yo le voy a pedir a la maestra que se acerque el micrófono lo más posible para que la escuchen en el auditorio. Bueno, nuevamente buenas tardes. En obvio de tiempo, porque estos temas son súper apasionantes, entonces pues se nos van las horas y las horas.
Tenemos que terminar, de acuerdo a lo que se nos indica, a las 5 este importante programa, y por lo tanto, pues me voy a quedar con muchas cosas en el tintero. Sin embargo, pues espero tener la posibilidad de ser invitada nuevamente para el próximo sábado y poderles dar mayor información de lo que está pasando. Bueno, ahorita lo más relevante que quisiera comentar, ya por lo que nos resta de tiempo, es que estamos totalmente correlacionados y nos da tanto gusto que podamos tener ahorita este contacto con ustedes, porque justamente nuestra organización que se llama Unión de Representantes y Ciudadanos Voces Unidas, su eslogan es "Sin sustentabilidad no hay futuro". Entonces, también estamos como objeto, visión y misión, pues vigilando que las acciones de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno sean siempre encaminadas a buscar y respetar la sustentabilidad en nuestro país, en todos los ámbitos, porque como ustedes saben, pues la sustentabilidad no solo habla del medio ambiente, sino es en todo lo que podamos nosotros pensar que haya una garantía de que las próximas generaciones puedan hacer uso, disfrute y vivir con una calidad de vida como la que nosotros estamos teniendo hasta ahora. Ese sería el concepto, en todos los ámbitos, el trabajo, la vivienda y obvio el medio ambiente, que de ahí parte todo. Bueno, de alguna manera se está tentando en Naucalpan, como ya lo hemos mencionado en los programas anteriores, y esto pues da, como ya lo dije, para futuros programas si es que tenemos este importante espacio. En el Parque Naucali, ahorita tenemos la intención del presidente municipal David Sánchez Guevara de construir una serie de cosas, ya no nada más el centro acuático Naucali en una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados, dentro de un parque que fue creado en lo que es el decreto de 1979 por el exgobernador Jiménez Cantú, como un parque público que tiene el objeto de la recuperación de los mantos acuíferos por el agua pluvial, un área arbolada que sea un lugar para que los ciudadanos, tanto los visitantes como los propios de Naucalpan, tengan un contacto con la naturaleza. Y sin embargo, pues esta persona, en una ignorancia, quisiéramos pensar, o en una situación de querer obtener siempre un provecho económico a costa de nuestro medio ambiente, nuestras áreas verdes y áreas naturales protegidas, está tratando de construir este centro acuático que sería privado, como una especie de deportivo, con una alberca semiolímpica, 3 salones de usos múltiples y un gimnasio, el cual pues obviamente atenta contra el uso de público, que sería el espíritu de la creación de este parque, pero más allá estaría derribando 250 árboles aproximadamente de esta zona, que sabemos que los árboles están directamente correlacionados con la atracción de la lluvia para que pueda ser permeada por el subsuelo y recuperar estos mantos acuíferos de los que hablaba precisamente mi compañero hace un rato. Entonces, todas estas acciones, no solamente de este centro acuático, ahora acabamos de acudir hace un rato en la mañana, antes de venir al programa, para corroborar, ya se están realizando otras 2 construcciones más, cubriendo cada vez más un porcentaje de esta área que debe de ser, insisto, abierta, libre, arbolada y no cubierta con cemento, con construcciones que lo único que hacen es limitar cada vez más que esta agua se pueda pues permear en el subsuelo. Entonces, pues también se ha estado depredando con construcciones de casas habitación residenciales, y aun cuando fueran de cualquier tipo, dentro del Cerro de Moctezuma, que también es una lucha que llevamos desde hace más de 32 años, los ciudadanos, y nos hemos estado pasando la estafeta por organización a otra organización, porque esto es totalmente desgastante, y encaminado a lo que bien decía el compañero, por una falta de voluntad política, de respeto a su obligación además, como funcionarios de las diversas administraciones que han pasado por Naucalpan desde hace 32 años, en el sentido de que han querido construir fraccionamientos residenciales dentro de este Cerro de Moctezuma, que es una área natural protegida, pero también es una zona arqueológica.
Además, tiene 2 afectaciones allí y justo donde se están pretendiendo la construcción, que esas lamentablemente ya son hechos consumados, por lo menos en 4 casas, y actualmente se están haciendo otras 4, pues también pasa por encima las líneas de alta tensión, que sería una tercera afectación por la cual ellos no podrían estar construyendo esto. Entonces yo creo que esta zona, también obvio, es parte del Parque Nacional de los Remedios, el Cerro de Moctezuma, justo en el decreto que tengo aquí en mis manos, del 15 de abril de 1938, lo decreta el expresidente Lázaro Cárdenas como Parque Nacional de los Remedios. Y dentro de este parque empieza diciendo a partir del Cerro de Moctezuma, es como la primer mojonera que corre hacia diferentes rumbos con otros cerros para formar la poligonal de este parque. Y sin embargo, también se está atentando en derribar árboles, en construir casas dentro del mismo, y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, porque esto es un decreto federal, no hacen nada. Carecemos nuevamente de esa voluntad política y de compromiso y cumplimiento de su obligación a la que toman siempre protesta cuando están en estos cargos. Pero además, también en aras de comentarlo, de todas las afectaciones, ligando un poco lo que hablábamos hace un rato de la reforma energética, otra de los intentos que hizo Fox durante su gestión fue el haber solicitado la abrogación de este decreto de 1938, la cual, pues por suerte, nos libramos de que obtuviera, porque no se logró. Sin embargo, también por la cuestión de la acción ciudadana que hemos estado, pues sobre los diputados federales, se han hecho 2 puntos de acuerdo, uno en el Senado en el abril del 2010, otro en febrero del 2010 por la senadora, también otro punto de acuerdo, sobre el Cerro de Moctezuma para que se evitaran las construcciones en el mismo. Lamentablemente, pues parece que estos puntos de acuerdo, aunque nos dijeron en su momento fueron firmados por unanimidad, pues quedaron guardados en el cajón y no se le ha dado una continuidad para que verdaderamente esto se respete y se siguen construyendo a la sombra principalmente de las autoridades estatales y municipales estas casas dentro del Cerro de Moctezuma, pero que, insisto, vuelve a estar ligado en el cubrir por un desorden urbano de desarrollo que existe, las áreas verdes y las áreas naturales protegidas, lo que impide que tengamos la recuperación de los mantos acuíferos y esa escasez de la que se habla, que después se dice que con la justificación se va a importar precisamente el agua de otros estados y que después por eso pues les caemos también a aquellos que viven en esos lugares, que los dejan totalmente desérticos por estarnos enviando el agua aquí, habiendo estas soluciones prácticas, comprobadas, técnicas, para que se evite hacerlo. Y sin embargo las autoridades no quieren tomarlas o hacen caso omiso de ellas. Ojalá que se pueda lograr esto. Y bueno, de alguna manera hay tantas cosas que podemos hablar. Nosotros también tenemos la fortuna, por eso digo las coincidencias son muy buenas en este caso, que nos podamos encontrar en el camino para unir fuerza. Pertenecemos a la Comisión de Cuenca de la Presa Madín como organización civil, entonces estaremos trabajando conjuntamente y qué bueno que tuvimos la oportunidad de conocernos en este importante espacio. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora que nos habla de los puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, donde se invoca al cumplimiento de las leyes y decretos, pareciera que esto es una invitación a violar las leyes y decretos, ¿sí? Como es el caso del decreto que protege el Cerro de Moctezuma. Amigos, para cerrar este programa le voy a pedir a don Pablo, que es dirigente de comerciantes y productores de la Central de Abastos, haga uso de la palabra y cierre magistralmente este programa. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, amigos, miren, esto es un tema de mucha reflexión. Según allá por 1519, cuando llegaron los españoles aquí al Valle de México, pues todo lo que es el Valle de México eran lagos, supuestamente eran 10 lagos, un promedio de 50 ríos,
Y hoy en día todo eso no son más que rellenos sanitarios y ríos donde corren aguas residuales. Hoy en día, de todo lo que era antes área lacustre, hoy en día nomás existe lo que es Xochimilco y Mixqui, lo que es la franja lacustre, el último que ha podido sobrevivir, y que desgraciadamente, desde que el nuevo régimen que ha administrado el Distrito Federal, se han invadido muchas tierras de esas áreas, principalmente de Tláhuac. Organizaciones que, escudados tras la lucha social y con complicidad de autoridades y políticos, se han dedicado a invadir terrenos de la delegación de Tláhuac. Inclusive ha habido muertos por parte de los pobladores de la delegación de Tláhuac tratando de defender sus tierras. Desgraciadamente parece que en México la política se ha corrompido, se ha prostituido, ya que desgraciadamente llegan a cargos de elección popular no gente apta para poder desarrollar o poder sustentar la vida de los pobladores de esas regiones, sino más que nada para hacer cambio de uso de suelo, para poder desarrollar nuevos asentamientos humanos irregulares con falta de todos los servicios, y que desgraciadamente también muchos servidores públicos han llegado a sus cargos comprando esos puestos supuestamente en $1,000,000 o en $500,000, etcétera, ¿sí? Los políticos se han prostituido, ya que, bueno, la política no se prostituye, ¿eh? La política es política, igual que la ley. La ley también no se viola. Los que son, o sea, los que se corrompen o los que se prostituyen son los que la aplican o son los que están en los cargos públicos. Y desgraciadamente, bueno, cuando llegan por una cierta cantidad de dinero, pues tienen que empezar a ver de qué manera van a recuperar ese dinero. Y la única manera es depredando lo que haya a su paso, ¿no? Lo que tengan a la mano, haciendo cambio de uso de suelo y ubicando a las áreas donde la gente no tiene documentos con qué comprobar que son dueños, digamos, por costumbre de esas tierras, y eso ha hecho que la mancha urbana siga creciendo. Son muy interesantes los proyectos que ustedes están planteando aquí en la mesa, pero si no hacemos que las leyes se apliquen, si no hacemos que se respeten todavía las áreas donde no está la mancha urbana, porque si nos damos cuenta podemos ver que todos los cerros del Valle de México ya están poblados, todos, y podemos irnos a la Jusco, hay unidades habitacionales donde no dejan 1 milímetro de espacio de una casa a otra casa, porque todo es ya puro concreto y tabicón. Y bueno, es importantísimo que de veras la política en México y la administración cambie, pero ya de veras para un mejoramiento ahora sí que de los pobladores de acá. Se dice que allá en 1950 el Distrito Federal estaba 3 metros arriba del lago de Texcoco, hoy está 7 metros abajo del lago de Texcoco. La administración pasada nos engañó o trató de engañar a la población diciendo que en Iztapalapa habían encontrado un manto acuífero y se pusieron a rascar un pozo de 400 metros de profundidad, donde la verdad, ¿no? Eso es una ofensa a nuestra inteligencia, porque díganme, ¿en qué parte del Valle de México no hay agua? Sí hay, pero hay agua en todo el Valle de México, ¿sí? O sea, es de que nos trataron de engañar. Bueno, compañeros, de veras, la verdad, démonos cuenta el por qué tantos problemas tenemos, el por qué tanto desconfianza tiene la población de ya no creer en los políticos, el por qué la población no hace defensa de sus derechos o de los recursos que tenemos, porque la población piensa que ya todo nomás es teatro, y por eso estamos a punto de perder el petróleo, estamos a punto de que la población pobre se incremente, ya no en pobreza extrema,
sino en la mendicidad. Podemos ver en todos los cruceros cuántos jóvenes de 15, 20 años están vendiendo chicles, o de cuántos profesionistas andan vendiendo tortas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los que ocupan los cargos de importancia en el país no son más que personas que estuvieron de lambisconas con algún político. Gracias. Amigos, agradecemos su tiempo y ya concluimos este programa al día de hoy, indicándoles que repetiremos el mismo hoy sábado de 6 a 8, de 10 a 12 de la noche, y domingo y lunes, porque es un programa trascendente, de 6 a 8 de la mañana, 10 a 12, 2 a 4, 6 a 8 y 10 a 12. Amigos, gracias por permitirnos estar junto con ustedes. Gracias, Román Díaz Vázquez, y sobre todo un saludo afectuoso y un aplauso a todos los compañeros. Gracias. Sí, nada más recordándoles la invitación para el próximo sábado, aquí mismo, y el lunes a las 10 de la mañana en la Procuraduría General de la República para continuar con estos trámites. Gracias a todos por su asistencia. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.